Es Mauricio Alarcón y hoy vamos a hablar sobre la talasemia mayor, menor e intermedia. Más adelante hablaremos sobre los estudios fundamentales del laboratorio. Las anemias, esto es un tipo de anemia hemolítica. Es un tipo de anemia hemolítica congénita, por lo cual tienen rasgos o características hereditarias. Consiste en la alteración de las cadenas de globina, ¿ok? Por lo que habrá una disminución de la síntesis de la cadena de la globina y precipitará a una talasemia, a lo que conocemos como talasemia. Las talasemias pueden ser beta-talasémicas, del tipo beta-talasemia o del tipo alfa-talasemia. Vamos a hablar sobre la beta-talasemia, que se divide en una mayor, homocigota o anemia de Cooley, talasemia intermedia y la talasemia menor, heterocigota o rasgo talasémico. Como ya hemos dicho, las anemias forman parte de un grupo de anemias hemolíticas congénitas, es decir, son aquellas con las que nace un individuo. Entre ellas podemos mencionar las alteraciones de membrana, como la esferocitosis hereditaria, enzimopatías, como la de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y las de alteración de la hemoglobina, que son las que nosotros vamos a tratar el día de hoy, que consiste en una disminución de la síntesis de cadena, ¿okay? Que son las talasemias, pero conservando un número normal de hematíes, por lo que este tipo de afectaciones ocurre a nivel intracorpuscular. Entonces las talasemias básicamente son una disminución de la síntesis de la glucosa de la globina, ¿ok? Tiene características de herencia autosómica recesiva, defectos estructurales, consiste en defectos estructurales como de la globina, por lo tanto se trata de una hemoglobinopatía estructural, ¿ok? Esta es una estructura de la proteína de la hemoglobina con sus cadenas beta y alfa, ¿no? Pero también tiene cadenas delta y gamma. Entonces las beta-talasemias se caracterizan por ser una anemia muy microcítica, ¿ok? E hipocrómica. Entonces lo que más las define, que son muy microcíticas de todas las anemias, por lo tanto tiene un volumen corpuscular medio habitualmente entre 60 y 80. Las beta-talasemias, en este caso la talasemia mayor, es la expresión más grave de todas las talasemias. Definida porque estos tipos de pacientes requieren o requieren terapias de transfusiones sanguíneas constantes, ¿no? Entonces, ellas se definen como una ausencia de la síntesis de cadenas beta y por lo tanto un descenso severo de la hemoglobina A1. Esta hemoglobina A1 está expresada en el 90%, es decir, que es la que mayor cantidad tiene, ¿ok? Y está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Por lo tanto, si esta está muy disminuida, expresa el tipo de talasemia, en este caso, que es la de mayor gravedad. La disminución del oxígeno en el organismo se manifiesta desde los 6 meses. En los 6 meses de edad en estos tipos de pacientes, dado que la hemoglobina F o la fetal no contiene cadenas beta, ¿ok? Y estos pacientes nacen con este tipo de hemoglobina, los niños están clínicamente normales al momento del nacimiento, pero cuando ya llegan a los 6 o 8 meses de edad, comienzan a tener las manifestaciones clínicas propias de una anemia, como fatiga, sudoración, entre otras, ¿no? Que definen. Y palidez, por supuesto. ¿Por qué? Porque no se manifiesta hasta los 6 o 8 meses de edad, que es cuando la hemoglobina F pasa a ser sustituida por la adulta, que es la que nosotros acabamos de mencionar, que es la hemoglobina A1. Entonces el diagnóstico se sospecha cuando estamos en presencia de una anemia hemolítica crónica severa. Hay una microcitosis, hipocromía, aumento de los reticulocitos. Hay alteraciones en la forma de la morfología de la sangre, como anisopoiculocitosis, que es la alteración de la forma y tamaño. Punteado basófilo también podemos conseguir. Y estudios especiales como la electroforesis de hemoglobina, que hay una disminución de la hemoglobina A1, aumento o disminución o normal de la hemoglobina A2 y aumento de la hemoglobina fetal. El tratamiento, bueno, el enfoque es paliativo. Estos pacientes requieren de transfusiones sanguíneas constantes, periódicas, ¿ok? Esplenectomía, si hay hiperesplenismo, y administración de fármacos antideprocíticos. Las beta-talasemias del tipo intermedia, ¿ok? Lo que define, caracteriza y diferencia a las del tipo mayor es la frecuencia con la cual las complicaciones llegan a presentarse.
como las úlceras en piernas, tumores o masas extramedulares de hematopoiesis, trombosis, hipertensión pulmonar y síndrome hiperhemolíticos. El tratamiento, bueno, de transfusiones, anemia grave, hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro durante más de 2 semanas, siempre y cuando nosotros hemos excluido causas de enfermedades subyacentes que estén causándome esta anemia, como es por ejemplo las infecciones. Quirúrgicos en casos más severos como esplenotomía y trasplante de médula ósea halogénico, y farmacológico, tratamiento con quelantes de hierro. En las beta-talasemias o las talasemias menor, es la forma más leve de este tipo de talasemia, por lo cual este tipo de enfermedades no requieren tratamiento. Sin embargo, en el laboratorio podemos conseguir que hay un número de hemátides normal o aumentado, ¿okay? Es una anemia porque los valores de hemoglobina son de 10.5 a 12 gramos sobre decilitro. Es microcítica porque el volumen curricular medio está disminuido. Es hipocrómica porque este parámetro está disminuido el HCM. También en los estudios especiales, como la hemoglobina A1 está disminuido, ¿okay? La hemoglobina A2 está leve y la hemoglobina F o fetal está normal en un 50% de los casos. También cabe destacar que debemos de hacer un diagnóstico diferencial entre una talasemia menor y una anemia ferropénica. Se hace mención de la anemia ferropénica en este caso porque como se trata de una enfermedad que se diagnostica en tempranas fases de la infancia, o sea, más que todo de pacientes, se diagnostica en pacientes pediátricos. Hay que tomar en cuenta que la anemia ferropénica también puede llegar a presentarse en estos debido a un déficit nutricional de este elemento en particular. Por lo que tenemos como estos valores que son el CCHM, que es la concentración hemoglobina corpuscular media, que puede estar normal o disminuida. La AD, que lo que hace es determinar determinar el análisis de sangre del ancho de distribución eritrocitario, ¿ok? Que mide la cantidad de variación del volumen y tamaño de los glóbulos rojos. Está normal en este caso. La hemoglobina A2 está aumentada. Y la anemia ferropénica, el CCHM está disminuida y el ADE aumentado y la hemoglobina A2 disminuida. Por supuesto, todo esto se debe de corroborar con los antecedentes familiares de este paciente si tiene unas características hereditarias de este tipo de enfermedades en su historia clínica. Gracias. María Verónica Antón con eferocitosis hereditaria. Esta es la causa más frecuente de hemólisis crónica congénita en la raza blanca y es la anemia hemolítica congénita más frecuente de las alteraciones en la membrana eritrocitaria. Se transmite de manera autosómica dominante en un 70% de las veces, como autosómica recesiva en un 20% y en un 5% se presenta como casos novos. Como dije, es provocada por una alteración en la membrana eritrocitaria. Esta es una membrana bilipídica que va a tener unas proteínas que atraviesan la membrana, que son las proteínas transmembranas. En la parte interna vamos a tener una red de proteínas, que son las proteínas de esqueleto, que se van a unir a su vez a las proteínas transmembranas a través de las proteínas de unión. Toda esta estructura es lo que le confiere al eritrocito la capacidad de deformarse, es su forma bicóncava, la flexibilidad para viajar a través de la estrecha microvasculatura. ¿Qué ocurre? Cuando hay un defecto en el citoesqueleto de la membrana, se pierde esta capacidad y se pierde esta flexibilidad. ¿Cómo? Hay una mutación en los genes que codifican estas proteínas, a la beta-espectrina, a la anquirina, a la beta-3, a la proteína 4.2. Cuando se pierde la estabilidad y la unión entre las proteínas de esqueleto y las proteínas de transmembrana, es que se disminuye la estabilidad de la membrana, lo que va a generar unos eritrocitos con formas esferoidales y osmóticamente inestables. ¿Qué son los esferocitos? Estos esferocitos van a viajar y van a llegar al vaso. En el vaso ellos van a ser atrapados, ya que no van a ser capaces de atravesar los estrechos sinusoides del vaso, por lo mismo de que perdieron su capacidad
elástica. Ya atrapados en el vaso van a ser fagocitados y finalmente se va a generar la hemólisis extravascular. Entonces, en la clínica, ella puede ir desde un portador asintomático a una grave crisis hemolítica. El grado de la gravedad va a ser según el grado de reticulocitosis, de anemia y de actividad hemolítica. Se va a presentar puede ser en recién nacidos o pacientes de edad adulta. En la mayoría de los casos, en un 60% de los pacientes, se va a presentar como una hemólisis parcialmente compensada, que se manifiesta con una anemia ligera a moderada. Ictericia, que puede ser intermitente, va a depender de la actividad hemolítica, y esplenomegalia. Como complicación, podemos tener a las úlceras en los miembros inferiores, las colelitiasis y las crisis, que pueden ser hemolíticas provocadas por infecciones virales, las aplásicas provocadas por infección por el parvovirus B19 y las megaloblásticas por falta de folato. Para el diagnóstico, en la mayoría de los casos, como dije, va a haber, para el diagnóstico, vamos a tener antecedentes familiares, clínicas y hallazgos de laboratorio. En la mayoría de los casos, va a haber un antecedente de ferocitosis hereditaria en la familia, sino de anemia, de ictericia o de colelitiasis. No está el diagnóstico, pero están los síntomas de esos antecedentes familiares. Está la ictericia, la esplenomegalia, y en los hallazgos de laboratorio vamos a tener la hiperbilirrubinemia, la característicos ferocitos en la extracción de sangre periférica, con la anemia que tenemos volumen corpuscular medio normal o disminuido, una concentración de hemoglobina corpuscular media aumentada, una reticulocitosis aumentada y un test de Cons directo negativo. Para finalizar el tratamiento, se recomienda ácido fólico para evitar las crisis megaloblásticas, y está la esplenectomía, que ya queda a discreción de cada caso. Mi nombre es Marquenes Araca y en esta oportunidad voy a estar hablándoles sobre el déficit enzimático eritrocitario. La primera en frecuencia con respecto a estos trastornos enzimáticos es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es una enfermedad que tiene una herencia ligada al cromosoma X y que tiene un mecanismo de transmisión autosómico recesivo. En la fisiopatología tenemos que una de las vías de la glucosa es la derivación de la hexosa monofosfato, la cual una de las principales enzimas de esta vía es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual ella previene los procesos oxidativos de las estructuras del eritrocito, de los efectos oxidativos de los radicales libres producto del oxígeno. Entonces, que estos se pueden originar en los procesos infecciosos, en toxinas. Hay unos fármacos también que pueden originar este efecto oxidativo, y también en el caso de la cetoacidosis diabética. Esta enzima favorece la conversión de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato, y acoplado a esto está la producción o se origina NAC reducido. Este NAC reducido va a servir, su función va a ser de una coenzima del glutatión reductasa para así favorecer la regeneración del glutatión. ¿Qué quiere decir esto? Que el glutatión pasa de un estado oxidativo a un estado reducido. Una vez que este glutatión reducido se forma, ella va a ser utilizado por lo que es el glutatión peroxidasa, la cual por medio de esto se va a favorecer la eliminación de los peróxidos de hidrógeno, y de esta manera evitar el proceso oxidativo de estas estructuras eritrocitarias. Todo esto va a favorecer, todos estos mecanismos antioxidativos va a favorecer de que el grupo hemo de la hemoglobina esté en un estado reducido, ya que en ausencia de estos procesos, este grupo hemo pasa de un estado reducido a un estado oxidado.
lo que va a favorecer la conversión de la hemoglobina a una metahemoglobina, la cual la permanencia de este estado de esta hemoglobina y va a favorecer su precipitación y así la formación de cuerpos de Heinz. Además de esto, el glóbulo rojo se torna rígido y pierde esa capacidad de formabilidad del eritrocito. Todos estos cambios, lo que se va a originar posteriormente es la hemólisis del glóbulo rojo. Con respecto a la clínica, tenemos que esta va a ser asintomático hasta que el cuerpo entre en contacto con un agente altamente oxidante, lo cual originaría un proceso de hemólisis, una crisis hemolítica que va a estar manifestada con ictericia, hemoglobinuria, además también de fiebre. Con respecto al diagnóstico, este va a estar dado por la determinación de la actividad enzimática de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Aquí hay algo importante que mencionar y es que esta se debe realizar fuera de las crisis hemolíticas, ya que en ese momento va a haber un aumento de los reticulocitos y estos reticulocitos van a presentar una mayor cantidad de esta enzima, lo que daría como resultado un aumento del resultado. También tenemos la visualización de matías con inclusiones o cuerpos de Heinz y también antecedentes de la ingesta de fármacos o de procesos infecciosos o de toxinas. En el tratamiento, bueno, va a estar centrado en lo que es evitar la exposición a agentes desencadenantes como elementos que tienen alto poder oxidativo, además de infusiones si lo amerita, pues. Con respecto a la segunda más frecuente en cuanto a los trastornos hemolíticos relacionados con el déficit enzimático, tenemos que la deficiencia de la enzima piruvato quinasa. Esta tiene un mecanismo de transmisión autosómico recesivo. Esta enzima se encarga de la conversión de fosfonol piruvato a piruvato. Simultáneamente, gracias a esta reacción bioquímica, se genera ATP a expensas de ADP. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en ausencia de esta enzima, el eritrocito pierde su capacidad energética, lo que provoca una alteración en lo que es la utilización o la formación de ATP. Entonces tenemos que en la clínica va a haber una anemia que va desde leve hasta grave, ictericia y litiasis vesicular. En el diagnóstico, bueno, se puede realizar por medio de la determinación de la actividad enzimática de la piruvato quinasa y en el tratamiento es sintomático y en el caso de la esplenectomía en casos graves con respuesta parcial. Muchas gracias.